Eh, el título, el de arriba, es el nombre que usamos en el proyecto para la torre, no necesariamente será el definitivo, el propietario lo decidirá. El desafío estructural único, bueno, van a ir viendo por qué. Y el segundo título lo puse porque en realidad gran parte del desafío que tiene esta estructura se debe al sistema de puentes que tiene. Y bueno, la denominación internacional es de Skybridges, ¿no? El equipo profesional de proyecto, la arquitectura es SOM, Skidmore, Owen y Merrill, la oficina de Nueva York. Bueno, el proyecto de estructura es nuestro, de nuestra oficina. El gerenciamiento y dirección de obra está a cargo de Iannuzzi Colombo Arquitectos. El estudio de arquitectura local es Eisenson y Arquitectos. El túnel de viento fue hecho en CPP, pero en la sucursal de Sydney, en Australia. El estudio de suelo, ingeniero Eugenia Mendiguren, perdón. Termomecánica y sustentabilidad, estudio Greenberg. Sanitaria, estudio Laboña. Eléctrica, SELEC. Fuego, EDAR Ingeniería. Envolvente, AJLP. Ascensores, MBC. Tráfico y estacionamiento, CSIA. Supongo que irán apareciendo algunos consultores más adelante, pero bueno, esto es lo que por ahora estamos en la cancha. ¿Por qué puse esto? Bueno, el tema, nosotros tenemos una historia en el estudio con el tema de los puentes entre los edificios. No somos pontoneros, como decimos, no hacemos puentes viales, pero nos ha tocado, por distintos motivos, participar en distintos proyectos con puentes. Este primer proyecto del año 2000 fue condicionado por la crisis del año 2000. El propietario venía con el desarrollo del proyecto, pues dijo, no quiero hacer un proyecto muy grande para hacerlo de una vez, lo quiero hacer en dos pedazos. Se analizaron varias variantes, hacer la mitad abajo y después seguir la mitad arriba, hacer dos torres sueltas y demás. Finalmente se terminan haciendo dos torres sueltas, pero que por distintos motivos necesitaban ser conectadas con estos puentes. La distancia era muy corta, los puentes tienen 8 metros de largo, con excepción del de arriba de todo, que tiene 25 metros aproximadamente, pero como la torre segunda iba a ser construida, no se sabía cuándo, no se quería dejar en espera de la primera nada que fuera antiestético, como pelos o conexiones medias raras, y por otro lado, como la torre tiene 160 metros de altura, iba a haber mucha deformación por compresión, por fluencia lenta y demás, digamos, iba a ser muy difícil compatibilizar las alturas de las torres después. Por lo cual se optó por esta variante de tener puentes móviles, son 4 puentes que son absolutamente móviles, y que tienen en el techo un mecanismo, que acá se ve una parte de él, que es un sistema de bielas articuladas, que lo que permite es que, no importa cómo se muevan las torres, los puentes estén siempre centrados entre ellas. O sea, estos puentes son absolutamente móviles, independientes digamos, su posición es independiente de la posición de las torres y la posición relativa de las torres. Se mueven, de hecho, esta foto, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, es lo que se está indicando es cómo el puentecito que une la torre con el puente rayó la madera del piso del puente. Y esto, digamos, no había pasado ninguna tormenta muy especial desde que se había terminado hasta que fue posible medir esto. Esto es en el puente de arriba de todo. Y serán unos 2 centímetros. Obviamente la movilidad de diseño era de 17 centímetros, con lo cual, y todo el sistema está previendo una posibilidad de cada una de las torres en cualquier dirección de 17 centímetros. Después de esto apareció otro proyecto, fue un concurso que hicimos en Santiago de Chile, que se ganó, de la ciudad judicial, que era un anillo de edificios, 8 edificios, pero que tenía una boca de entrada, coincidente con una avenida que era la que llegaba, y que tenía este puente de este techo que daba toda la vuelta. Este puente tiene 80 metros de largo y es sencillamente una cubierta que le da continuidad, es digamos, un detalle arquitectónico que le da continuidad a toda la cubierta de todo el perímetro. Acá está el puente en el piso para que se den una idea de lo que esto significa. Miren el tamaño humano con el tamaño del puente. El puente se construyó totalmente en el piso,
y después acá tenemos uno de los arquitectos, digamos, debajo del puente apoyado en el piso. Es un puente totalmente metálico que, digamos, se levantó con una sola grúa y se colocó en su posición final. Acá está la foto justo cuando el puente está terminando de apoyar. Este puente, que fue hecho casi a continuación de los del Faro, también era un puente móvil, absolutamente móvil, porque Santiago es una ciudad con mucho sismo y tenía que estar suelto. Bueno, esta es la obra terminada, pasó el terremoto de Concepción y todo funcionó de maravilla. Después aparecieron las torres al río y en este caso, estas son dos puentes, pero hay otro conjunto que tiene tres puentes, muy similar, pero con tres puentes. Y en este caso lo que nos planteamos fue, el largo de estos puentes es de 21 metros. Y dada la proporción que tenían, nos planteamos si era interesante poner puentes sueltos como veníamos haciendo hasta ahora, o imaginarnos esto en realidad como un gran edificio que tenía dos aberturas en el medio. Y optamos por esa variante. Por lo tanto, se hicieron estos pisos de transición con encofrados sacados apuntalados desde abajo. Se hizo el primer piso de transición, 5 pisos, 5 pisos de estructura sobre cada puente y, bueno, se hizo una construcción cuasi tradicional. Curiosamente, el proyecto que habíamos hecho nosotros, las vigas estas eran vigas convencionales, con hormigón armado. Una de las empresas, digamos, contrata un estudio de ingeniería, que es el que hacía la documentación ejecutiva, y nos proponen hacer las vigas pretensadas. Bueno, aceptamos la variante, hacer las pretensadas traía, a nuestro entender, una enorme complejidad en cuanto había que dejar los extremos libres para que se pudieran contraer los puentes en el momento del pretensado. Bueno, pero la empresa asumió el riesgo, digamos, lo hizo y fue absolutamente exitoso. La otra, la que hizo los tres puentes, lo hizo de la manera convencional y resultó igualmente exitoso y sin inconvenientes. Acá tenemos visto de abajo, bueno, esta pileta fue una locura, esto que están viendo es la pileta de natación, y ahí se ve de abajo el puente, que es un sistema de vigas que reciben los 5 pisos que tienen encima, ¿no? Acá tenemos otra imagen, y llegamos, bueno, esta es una experiencia de Santiago del Estero, una zona sísmica, donde también teníamos puente, pero en este caso hicimos 2 puentes en voladizo, perdón, dos sectores en voladizo, las 2 mitades, cada una de una torre, que se unen con una pequeña pasarelita, pero son puentes de servicio, no tiene mayor importancia, ni es molesta la Junta. Ahora bien, llegamos acá y la gente de SOM propone este proyecto. Este proyecto tiene... Vamos a empezar por donde está ubicado. Primero, esta es una vista de Google Maps de la zona de Puerto Madero. En el medio tienen toda la franja que se va a construir. A la derecha está donde para el buquebús. A la izquierda se ve arriba hasta el Sheraton. Después se ve sobre Avenida Madero. Se ve la cochera del Sheraton, el Banco Macro, el Boston, la Torre de Irsa y demás. Avenida Madero, y después toda una franja de tierra que se la ve en este momento bastante desprolija, entre, digamos, Avenida Madero y la parrilla residual de trenes. Bueno, ahí se ve un tren. Acá tenemos una vista de lo que desde el río, ahí se ve un barco, tenemos entre las 2 torres se ve un lateral de Sheraton, y acá en primer plano a la izquierda la torre del Banco de Boston. Conceptualmente son 2 torres. La más alta, que llamamos Torre Norte, tiene 137 metros de altura, la Torre Sur, 104 metros de altura, y están unidas por estos puentes que tienen, como se intuye en esta foto, una particularidad muy grande. Algunos datos técnicos de las torres: 139 metros de altura a la norte, 104 a la sur. Bueno, me olvidé de poner el número. Largo de la superestructura, la torre mide de largo cuando están los puentes, o sea, de punta a punta, Torre Norte, Torre Sur, 205 metros aproximadamente, o sea, son casi 2 cuadras. Va a haber 4 subsuelos.
El puente bajo, los puentes tienen 5 pisos de altura. El puente bajo, el primer nivel está a 18 metros, el último a 39, y el puente alto está entre 82 y 104 metros. La distancia entre las torres son 42 metros y la altura entre el techo del primer puente y el fondo del segundo es aproximadamente 40 metros. O sea que el cuadrado que queda en el medio, la abertura del medio es una abertura cuadrada. Bueno, a ver, estábamos acá. Los puentes van a ver por su forma de encastre 2 longitudes, una exactamente entre las torres, en la parte central, que es de 42 metros, y en los laterales, como van abrazando las torres, llegan a tener 67 metros de largo. Las fundaciones van a ser parcialmente con pilotes o con paneles de muro colado. Los hormigones que utilizamos son de distintas calidades, según hablemos de fundaciones, basamento, columnas, losas y tabiques. Los valores son estos que estamos viendo acá, H35, H60 y H80. El acero es el acero común, 420, y se usa acero de pretensado. La altura de piso a piso es 430 según proyecto. El espesor de las losas de planta tipo es de 10 centímetros, no se asusten, 10 centímetros miden las losas que se apoyan en nervios que miden 40 centímetros, ya vamos a ver detalles. La dimensión de las columnas empiezan en planta baja con 90 por 90 y se achican un poco para arriba, pretendiendo llegar lo más pronto posible al 70 por 70, que es el medio metro cuadrado que no computa para el alquiler y venta como superficie perdida. La separación entre columnas de fachada es 840. La luz de fachada, bueno, son 1110, ya lo vamos a ir viendo. La estructura tiene un peso estimado de 165.000 toneladas. Estimamos un consumo de 75.000 metros cúbicos de hormigón y unas 10.000 toneladas de acero. Bueno, acá tenemos una muestra de cómo es la planta de estas torres. Tenemos arriba lo que son las plantas sueltas de las torres. La planta intermedia es una planta de un semipuente. Después van a ver cómo se va moviendo esta situación. Y la planta de abajo es una planta completa de puente completo. 2 núcleos, cada uno correspondiente a su torre, con todos sus servicios independientes, obviamente, porque las torres en gran parte de su recorrido lo son. Y, digamos, bueno, los puentes son abastecidos según cómo sean los propietarios o los locatarios de estos pisos, pueden dividirse como se ve abajo, en cuyo caso cada uno será abastecido por un núcleo, o finalmente toda la planta será abastecida por los 2 núcleos. Acá tenemos una planta de estructura típica. O sea, hay un envigado que va desde la fachada de arriba, que así como lo estamos viendo, es la fachada que da al río. Tenemos una distancia de 11 metros 10 aproximadamente entre la fachada y el núcleo. Digamos que lo salvamos con este envigado pretensado de 11 metros de luz con 40 centímetros de altura. Las lositas que están entre uno y el otro son los que les decía que tienen 10 centímetros. Hay una viga perimetral de 75 centímetros de altura que pega toda la vuelta del edificio. Y esto que estoy diciendo es válido para ambas torres. El núcleo, los núcleos, cada uno de ellos, son los encargados de tomar todas las cargas horizontales, viento y sismo. Acá tenemos la aparición de una primera parte del puente, ¿sí? Entonces, si ven en el sector central, bueno, me quedo ahí. En el sector central, digamos, entre donde termina la torre y empieza la otra, tal vez si lo veo. Perdón, acá. Ustedes ven que la torre de la derecha tiene una diagonal y termina en un pedacito cortito. Ese pedacito cortito tiene 2 líneas diagonales que la unen con la otra torre. En esas 2 líneas van a aparecer 2 elementos estructurales muy importantes de los puentes. Y esto es lo que mide, que les decía antes, 40 y algo de metros, ¿no? 47. Ahora bien, cuando aparecen los puentes, van a aparecer esas 2 diagonales uniendo, pero también va a aparecer una continuidad de la línea de fachada de la torre de la izquierda
hasta entrar a abrazar a la torre de la derecha, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, en esta planta ustedes ven que tenemos, mirando el sector del puente, hay 3 líneas estructurales preponderantes. Una inclinada abajo, una inmediatamente inclinada paralela a esta, ahí nomás, enseguidita, y después la que da continuidad a la fachada. Tenemos 2 plantas así, planta completa, otra planta completa, y aparece lo mismo pero del otro lado. O sea, los 2 pisos siguientes están desfasados respecto de lo anterior. Nuevamente 2 pisos y nuevamente los pisos separados cuando las torres se van para arriba. Prácticamente al terminar el segundo puente, la torre de la derecha, que es la sur, ya desaparece y sigue sola la torre norte, que es la más alta. Acá ven esto que están viendo es un render que aparece en el programa de cálculo de estructuras, donde en realidad lo quería mostrar porque se visualiza un poco cómo están encastrados los puentes, digamos, estas 2 mitades de puente, y también se aprecia la planta completa, ¿no? Bueno, esto obviamente para nosotros, y esto es un poco técnico, lo que se empieza a hacer son, en paralelo al avance del proyecto de arquitectura, se empiezan a hacer modelos con programas específicos de software para cálculo de estructuras. Usamos distintos programas, ITAPS, ZIP, digamos, distintas versiones como para ir chequeando que los resultados que están dando los programas son coherentes entre ellos y que además responden a lo que uno supone que tiene que ser el comportamiento de la estructura. Hasta que no se logra coincidencia total en eso, no tenemos un modelo representativo de nuestra obra. Acá se empieza a esbozar en los puentes las diagonales que conforman la estructura de los puentes, y también, si se fijan en la torre norte, que en este momento es la que está a la derecha porque estamos viendo desde el río, aparecen unas diagonales en unas esquinas porque también son situaciones especiales que van apareciendo en algunas esquinas cuando no están los puentes, digamos. Acá se ve de vuelta estas salientes de esquina que están con estos puntales inclinados, y las estructuras de los puentes reticuladas. Bueno, en realidad puse varias como para que ahí se ven un poquito las cajitas de las esquinas y los puentes. Para los colegas les pido por favor que no critiquen el hecho de que todas las diagonales en las vigas reticuladas están orientadas para el mismo lado. Todos sabemos que no es lo que queremos, pero como tenemos que compatibilizar con la arquitectura, en este caso todos los puentes tienen las diagonales mirando para el mismo lado. Si bien de las 4 vigas principales, 2 miran para un lado y las que están en la otra fachada miran para el otro. Pero siempre en cada una de las vigas las diagonales se orientan en la misma dirección. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, se ven los 4 subsuelos de basamento modelados. Y bueno, una vez hechos los modelos y definida el volumen arquitectónico y definida la estructura, se ordenó la realización del ensayo de túnel de viento, que es el que les decía que se hizo en un laboratorio en Sydney, en Australia. Y lo primero que se hace, bueno, esto lo recibimos de ellos, y esto lo que nos muestra es un poco cómo está puesta implantada la torre y la orientación geográfica que tiene la torre. Obviamente, como se ve, a la izquierda de la torre, oeste prácticamente, tenemos la ciudad de Buenos Aires, más allá de Catalina, después ya aparece Avenida Alem y toda la construcción de la ciudad de Buenos Aires. O sea, tenemos un frente súper protegido, y hacia la derecha no tenemos nada. Prácticamente estamos Hotel de los Inmigrantes y alguna que otra construcción, pero estamos frente al río en forma absolutamente directa.
¿Qué significa esto? Bueno, el reglamento de estructuras, el CIRSOC, cuando en su capítulo de viento, ordena que las cargas de viento a considerar en cualquier edificio debe ser la peor indicada para cualquier zona donde esté ubicado. Uno toma la peor, de hecho el reglamento da para la Ciudad de Buenos Aires una velocidad de viento, en la que se toma, y se toma en los 360 grados del edificio. ¿Sí? Con lo cual, aparece un castigo, si se quiere, cuando ponemos el viento del lado de la ciudad, porque el edificio realmente no está expuesto a ese viento. Pero lo que es mucho peor es que en realidad el peor viento de la Ciudad de Buenos Aires es la peor ráfaga medida en la Ciudad de Buenos Aires, y eso fue medido para un pampero. Y el pampero es un sudoeste, es un viento que viene, digamos, de izquierda abajo, de acá, ¿no? Y el pampero viene, yo siempre digo que viene por Avenida Rivadavia, Avenida Independencia, viene del oeste, sudoeste, pasa por La Matanza, pasa por Liniers, se cruza toda la capital federal, se cruza todo el microcentro, pasa por Catalinas y recién llega a nuestra torre, con lo cual llega absolutamente cansado, con una pérdida de energía feroz, y nuestra torre casi no es sensible a ese viento. Lo es sí mucho al viento noreste, que es el que viene de la derecha un poco para arriba, que es el viento preponderante de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir preponderante? Es el que más tiempo del año, más días del año, tenemos viento del noreste. Y tirando un poquito más al norte que al este. Ese es el viento preponderante, y que en este caso, van a ver, termina siendo el peor, porque es el que está más expuesto. Si bien no es el peor viento en la Ciudad de Buenos Aires, es el preponderante en cuanto al tiempo, pero no tiene ningún tipo de protección. El sudeste, que es un viento un poquito más complicado, no actúa tanto como el noreste, pero a su vez la torre esta, bueno, lo que estamos viendo es un plato de 600 metros de diámetro, pero si uno se extiende, en realidad también hay protección urbana, de alguna manera, desde el sudeste. ¿Sí? Esto obviamente se modeló en el túnel de viento, y en función de la rosa de los vientos, lo vemos acá, tenemos en el medio la maquetita blanca o media cristalina de acrílico, es la torre. Lo que estamos viendo todo en celestito es desde el Sheraton en primer plano a todas las torres de Catalina. Fíjense el nivel de la barrera de protección bestial que tiene este edificio. Y bueno, después acá en amarillo tenemos Alem, todo el frente Alem, ¿no? Que es un frente 14, 15, 16 pisos, no es que sea bajito. Bueno, el túnel de viento, para los que no lo conocen, lo que se modela son 600 metros de diámetro, en una escala 1 en 300 aproximadamente. Todas las cositas, estos rectangulitos que van viendo en el piso, que en este momento están bajos, porque el plato se posicionó de manera tal que el viento que viene de allá al fondo, donde están esas espigas, está viniendo del río. Entonces, al estar del río, todos esos cuadraditos, que en realidad son cubos que suben y bajan, digamos, regulados por el operador, están abajo porque no hay interferencia. O sea, el viento viene directamente y pega en la torre. A medida que el plato empieza a dar vuelta, el operador va levantando esos elementos para generar una turbulencia que imite lo que pasa en la ciudad después de este plato, digamos, de lo modelado en el plato, ¿no? Acá tenemos la otra vista, digamos, de la torre. Obviamente desde el río no hay ningún tipo de protección. Ahí se lo ve chiquitito al Cabanac solito, el amarillo, y toda la construcción existente. La torre que figura a la izquierda en amarillo es un edificio potencial, es un proyecto que se está haciendo, estamos trabajando en él, pero como en el momento que se hizo no estaba definido exactamente cómo era, entonces se pone una maqueta que la llamamos maqueta boba, para ver si tiene o no tiene efecto sobre el edificio, al igual que los posibles proyectos que sí se van a desarrollar en la misma línea que este edificio. ¿Sí? O sea, que hay un terreno a la derecha y 2 o 3 terrenos a la izquierda que van a ser construidos. Ya fueron vendidos, tienen propietario, y en algún momento habrá un proyecto. Proyectos que en algunos casos más o menos se estima que se conocen, no son definitivos, pero bueno, se va probando distintas alternativas para ver cuál es la que
peor efecto tiene sobre nuestro proyecto. En este caso en particular, la opción que se tomó fue no poner ninguno de los otros edificios porque digamos, no perjudicaban nuestro proyecto, sino que había cierto tipo de beneficio que no lo podíamos tomar en cuenta porque los otros edificios no están. Bueno, la misma visión, ¿no? Un poco más detallada, de más arriba. ¿Y qué es lo que nos da? Bueno, lo que nos da son un montón de gráficos, en principio, donde vamos teniendo las presiones. En este caso, la información viene dada de distintas maneras. En este caso es una información que viene en colores, con gráficos en colores, donde tenemos presiones y succiones en cada una de las caras. En este caso en particular, lo que estamos viendo es justo fíjense que se ven los dos no miento, esta es una fachada sur, perdón, me estaba equivocando. Esta es la fachada sur, esos cuadrados o que aparecen en la fachada es porque hay unas terrazas que aparecen en ambas torres. Entonces tenemos una fachada sur, digamos, tenemos presiones y succiones en ambas situaciones. Fíjense que van apareciendo algunos puntitos rojos, digamos, distintas situaciones. Esto se usa especialmente para determinar presiones sobre curtain wall y además para hacer determinaciones de uso de lo que son azoteas y terrazas. Acá tenemos otra vista. Fíjense que en el puente este, ahí a la derecha arriba, aparece un punto rojo de muy alta complejidad, la parte de abajo del puente de abajo, digamos, van apareciendo situaciones que permiten no solo dimensionar el curtain wall estructuralmente hablando, sino de ir analizando qué es lo que va pasando con la torre. Acá tenemos, no se asusten por el color rojo porque cambia la escala, estos son succiones del este, o sea, esta es la cara que mira el río, son succiones. Acá tenemos Northwest, presiones desde la ciudad, como si viniera desde el Sheraton más o menos, el viento, y tenemos presiones de succión y compresión. Bueno, digamos, y vamos obteniendo toda la información. Una vez obtenido todo eso, al túnel se manda toda la información dinámica y de ubicación de masas que tiene la torre, es esa información que surge de los programas de cálculo, y en base a eso lo que obtenemos como devolución son dos situaciones adicionales a estos gráficos que veían. Una es qué cargas tenemos que poner nosotros en nuestros modelos para obtener las cargas de viento, y cargas de viento reales que ya reflejan los vientos que vienen en cada dirección, pero que además adicionan los efectos dinámicos que tiene la torre por oscilar frente a la acción del viento. ¿Sí? O sea, hay toda una carga adicional, yo diría más que una carga, una solicitación adicional que le aparece a la torre por la forma en que se mueve y acomoda frente a la acción del viento, que es incorporada también a esta información que nosotros recibimos, cargamos en nuestros modelos y con ese envolvente de todas esas situaciones, digamos, dimensionamos los elementos estructurales. Bien, hablemos un poquito de los puentes. Lo que están viendo acá es un corte a la izquierda de los dos puentes. Entonces, este es un corte hecho por la mitad de las torres, justo donde están los puentes. Si ustedes miran el cortecito entre las dos rayitas amarillas en el medio, tenemos 5 plantas. A la izquierda hay 3, a la derecha hay 3. O sea, son 2 puentes, 3 plantas que se muerden en el medio, en el piso intermedio, que es el único piso grande. Yo cuando les mostraba antes las plantas, les mostré 2 plantas completas, que son la de abajo de ese piso intermedio y la de arriba de ese piso intermedio. ¿Sí? La de arriba, la mitad de la derecha, tiene una terraza con jardinería y digamos, es un espacio de esparcimiento para la gente de la obra, y la de la derecha, arriba, en el último piso, de los 3 pisos del puente, vuelve a haber terrazas, digamos, de esparcimiento, con vegetación y demás. Lo mismo sucede con el puente de abajo.
O sea que acá se generan 3 espacios abiertos que se pretende que sean de mucha vegetación y uso, que son la planta baja, la abertura de la planta baja, que tiene 18 metros de altura, la del medio, que tiene 40 metros de altura, y finalmente la de arriba, que es a cielo abierto. A la derecha vemos, arriba donde dice West Elevation, lo que estamos viendo es la viga reticulada que da al oeste, o sea, la que mira a la ciudad. Dato, las vigas reticuladas son de hormigón. Toda la estructura del edificio está planteada como una estructura de hormigón. Entonces tenemos estas diagonales que la mitad está comprimida, la mitad está traccionada, que, digamos, esta tiene 67 metros de largo, esta viga. A la derecha tenemos la otra, que está del otro lado, más arriba, y después abajo tenemos las intermedias, que son las que tienen 40 metros de largo, que si miran en el corte del costadito, las 2 rayitas amarillas verticales están indicando esas 2 vigas. Esas 2 vigas, las interiores, tienen 3 pisos de altura, igual que las del frente. Pero como el puente tiene 5, hay una viga, viendo el corte de la izquierda siempre, ¿no? De las 2 rayitas amarillas. La viga de la izquierda tiene los 3 pisos de abajo reticulados y los 2 de arriba son sencillamente columnas que apoyan sobre esa viga. En cambio, la de la derecha tiene 3 pisos reticulados arriba y los 2 de abajo están colgados. ¿Sí? O sea, tenemos 4 vigas paralelas, 2 externas de 67 metros, 2 internas de 45 metros, 44 metros, bueno, no, estoy un poco impreciso con esa medida ahora, pero que están desfasados y que generan un sinfín de problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Bueno, acá se ve un poquito también el tema de cómo están desfasados estas situaciones. Esto es un render de arquitectura donde les contaba, bueno, se ven lo que son las parquizaciones y demás. Y acá tenemos los modelos. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista estructural? Digo de funcionamiento estructural. El principal problema constructivo que tenemos es que tenemos que hacer el puente a esa altura. El tener apuntalados los puentes, el peor es el de arriba, que tiene 40 metros de distancia del puente de abajo, implica un apuntalamiento de 40 metros de altura. Les conté lo del relato al principio porque de todos los puentes que habíamos trabajado, porque en el río el primer puente que apareció estaba a 10 pisos de altura, que es aproximadamente 37 metros, casi 40 porque la planta baja era más alta. Con lo cual ya teníamos experiencia, no fue una situación traumática. De hecho, las 2 empresas que les comentaba que hicieron los 2 edificios, las 2 optaron por la variante de apuntalar desde abajo y lo hicieron sin ningún tipo de complicación. Nosotros hicimos un costeo con la gente de apuntalamientos, encofrados y demás, y no implicaba una cifra significativa frente al volumen de obra que estamos hablando. Ahora bien, desde el punto de vista funcional, esta maqueta que estamos viendo, este dibujo, representa la torre íntegramente y tiene 207 metros de largo. Ahora bien, 207 metros de largo implica si hormigonáramos toda la planta de una sola vez, implicaría una contracción por secado del hormigón que no sería tolerable por la planta de hormigón. Entonces, digamos, tuvimos que estudiar distintas situaciones constructivas, que en principio algunas, caen de maduro, y es hago primero una torre, empiezo con las torres, vengo subiendo, y dejo los puentes sin hacer, dejo las conexiones para hacer los puentes después, y cuando me alejé el tiempo suficiente para
que los efectos de contracción de cada una de las torres, ¿no?, que mide 70, 80 metros de largo cada una, pero tienen un núcleo central, con lo cual las torres se van a cortar hacia el centro. Entonces el problema de la contracción no es tan importante como lo es en el puente, que, digamos, tiene todas las diagonales, pero además tiene 60 metros de largo. Es una estructura muy importante que va a tirar de las torres cuando se contraiga. Entonces, número uno, lo que hicimos todo un análisis del sistema constructivo, en el cual, bueno, los puentes esperen para ser construidos 1 o 2 meses. Bueno, hay que ver, digamos, después hacer los números finos en función del tipo de hormigón y demás. Hay un montón de considerandos para hacer, pero se van a hacer un poco más tarde. De todas maneras, obviamente, toda la parte de instalaciones y demás de las torres está totalmente localizada en las 2 torres, con lo cual todo lo que es ascensores, instalaciones verticales y demás pueden avanzar en forma absolutamente normal, como cualquier edificio, y en realidad lo que puede llegar a quedar, digamos, postergado muy poco tiempo en comparación con lo que dura una obra como este, es los puentes propiamente dichos. Para que se den una idea, las diagonales más complicadas, digamos, por llamarlo de alguna manera, tienen una carga de aproximadamente 1.400 toneladas de compresión, y la más traccionada anda en el orden de los 1.000 toneladas, digamos, algo por el estilo, entre 800 y 1.000 toneladas, que van a ser tomadas con cables de pretensado. El tipo de hormigón que vamos a utilizar, también, por eso yo les decía antes que había distintas variantes de hormigón a utilizar. En las columnas nos interesa usar hormigones de alta performance, o sea, H80, H60, para que las columnas sean chicas. En el caso del puente, hemos mantenido en todos los elementos, diagonales y columnas y viga, las mismas dimensiones que las columnas que tiene la torre, lo cual implica hasta un cierto aparente sobredimensionamiento respecto de la torre, porque tienen 5 pisos finalmente los puentes, pero el objetivo de esto fue que el hormigón a utilizar en los puentes se pretende que sea de la menor, no quiero usar la palabra calidad, de la menor resistencia posible. ¿Sí? Porque tener hormigones de baja resistencia significa tener hormigones de poca cantidad de cemento, y al tener hormigones de poca cantidad de cemento reducimos, digamos, la cantidad, la relación agua-cemento, o sea, tenemos menos agua y entonces hay menos contracción de secado, y entonces, digamos, le vamos ganando al problema de distintas maneras, ¿no? O sea, el sistema constructivo es uno, el tipo de hormigón a utilizar es el otro. Hemos estudiado con los proveedores de hormigón los hormigones de baja contracción. Son hormigones especialmente dosificados para que tengan baja contracción, que eso también ayuda. Y entonces, bueno, digamos, toda esta suma de cosas es lo que nos permitió finalmente continuar con la decisión de trabajar de vuelta también como un edificio con un enorme agujero en el medio y otro un poco más chico abajo. Obviamente los puentes, además, están solicitados porque las 2 torres no son iguales. Entonces no van a oscilar las torres iguales, y es obligación de estos puentes el hacer que se lleven bien. Y entonces los puentes también tienen un estado de carga, que es el tironeo que cada una de las torres va a ejercer sobre ellos para negarse a acompañar a la otra torre en su movimiento. Bueno, por supuesto, eso está contemplado, está estudiado y bueno, finalmente será dimensionado en consecuencia. Fíjense, acá se nota el abrazo de una torre con respecto a la otra, la gran abertura de planta baja con árboles y demás, o sea, la altura es tan grande que admite la localización de vegetación.
y se ven los árboles de arriba. También en el túnel de viento se ha estudiado la interferencia para los árboles y bueno, también hay todo un estudio respecto de qué tipo de árboles se pueden poner, cómo hay que fijarlos y que no terminemos juntando árboles ni en el Paseo de la Costa ni en Catalinas. Bueno, acá tenemos una vista, es un render que se ve estas esquinas que les decía, ¿no? O sea, la torre acá tiene un chanfle, pero sin embargo, digamos, el cortiguol no cumple, no acompaña, perdón, el chanfle que tiene la estructura. O sea, la estructura termina donde están estas dos personas, sin embargo, la cubierta, el cortiguol está allá adelante y la cubierta en estos pisos llega, digamos, cierra este espacio, ¿no? O sea que tenemos espacios de dobles o triples alturas que estructuralmente está previsto que puedan ser cerrados en alguna oportunidad. Bueno, esta es otra vista de la torre. Acá se ven bien las terrazas en las dos fachadas norte y sur de la torre, que le dan un movimiento a estas fachadas tan altas y además agregan, digamos, zona verde, que es una preocupación del proyecto. Estamos viendo del norte, a la derecha está la Torre del Macro. Acá, bueno, tenemos otra vista, acá tenemos Avenida Madero al sur y estamos mirando, digamos, como quien se para en Avenida Córdoba, mirando hacia el norte. ¿No? Desde el sur hacia el norte tenemos la torre, como les decía, fíjense que la torre baja prácticamente termina con el último puente, en realidad tiene un poquito más, una sala de máquina y demás que acá no se ve, es intención que no se vea, y la torre norte se la ve despegada más alta.